Con mucho gusto le doy la bienvenida el día de hoy al doctor José Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional. Qué gusto saludarte, Óscar. Siempre es un placer escucharte, escuchar tus puntos de vista y más allá la información que tienes. ¿Cómo estás enterado de mucho de lo que pasa en este país, de lo que le pasa a muchos personajes? El tema, pues, los delitos por violencia. Hablábamos de linchamientos, arrancando el programa, en donde qué se espera en una sociedad como esta, cuando pues muchos toman justicia por su propia mano, porque no hay un Estado de Derecho en función de que te salvaguarden y salvaguarden la seguridad y la estabilidad de uno y de su familia. Entonces, ¿dónde quedan los linchamientos? La Comisión de Derechos Humanos, ¿a quién acaba defendiendo? ¿A la señora que le van a sustraer al bebé de su casa o al delincuente que lo acaban linchando los del pueblo? Mira, lo que nos está pasando, si todos recordamos una obra española que era Fuente Ovejuna, que era donde la gente se mataba a un comendador, y a final de cuentas ellos se hacían responsables de esa conducta. El problema que tenemos, el artículo 7 de la Constitución prohíbe a todo mundo hacerse justicia por su propia mano. Lamentablemente, en muchas ocasiones la autoridad no responde a las expectativas de las personas. Estaba viendo apenas que toda esta semana pasada, hubo unos videos terribles en redes sociales, y sobre todo unos más terribles de estado de Guerrero, donde yo no sé por qué la prensa no está cubriendo esto. Levantaron a 56 personas de varios municipios y a todas las mataron. Y está circulando en redes. No he visto ningún medio impreso, está claro. Mandaron la nota de agentes de las comunidades, en donde la familia michoacana había matado a estas personas en Guerrero, y ya le mandaron una carta al presidente de la República diciéndole que cómo era posible que ningún medio de comunicación local quisiera atenderlos porque estaban amenazados por el narcotráfico, y que el gobernador lo que estaba haciendo era ocultar realmente las cosas en el estado de Guerrero. Y ahí pasaban el video donde estaban torturando a sus familiares, todos estaban muertos, son 57 personas. Y ese tipo de cosas que ya se nos está haciendo muy común verlas, este tipo de cosas y esta imagen terrible, pues yo creo que ya todos tenemos celulares. Para un menor de edad, pues es imposible que basta decir que lleguen un video de esa magnitud, cosas muy muy fuertes que hemos estado viendo en México, cosas inimaginables, la barbarie total, y que no es otra cosa que la impunidad. La gente lo hace pues saben que no va a haber un castigo para sus conductas. Pueblos completamente fantasmas, abandonados por el narcotráfico, por completo, sin que no pase nada. Fue el caso de Tamaulipas, el caso de Veracruz, colusión de las autoridades prácticamente con los delincuentes. Una cosa muy importante es, recordemos que los delitos del fuero común son los homicidios. El homicidio es un delito del fuero común, no es un delito que le compete al presidente de la República, es un delito que le compete a los gobernadores y a los fiscales de los estados. En algunos todavía no han migrado a ser fiscalía, como en el caso de hace México, ¿no?, que sigue siendo procuraduría. Pero los delitos del fuero común, como estos son los homicidios, competen a los gobernadores locales, no competen a la federación. Y el problema que estamos teniendo aquí es que cada día se está rebasando más la delincuencia. ¿Por qué? Primero porque si tú pactas con los delincuentes prácticamente y los proteges, en lugar de proteger a la sociedad, pues obviamente estás invirtiendo los papeles de la seguridad jurídica y de la sociedad para lo que fue hecho el Estado, de protegerte. En lo que tú comentas a quién se va a castigar, debería de castigarse obviamente al delincuente, sin cortapisas. El problema que tenemos aquí es que estamos al revés. ¿Por qué? Porque muchas bandas operan con el contubernio de la autoridad mediante las famosas cuotas. ¿Qué es una cuota? Mira, te voy a dar un ejemplo que acá está en el estado de Veracruz, por ejemplo. Estaban comentando que les cobran a los empresarios por cortina. Por cortina. Sí, o sea, si tú tienes un negocio, una cortina, pagas 10,000 pesos por cortina. Tienes 3, 4 cortinas, pagas 50,000 pesos al mes. Por el narcotráfico. Es el uso de piso. El uso de piso que le llaman ellos. Y entonces te preguntas, ¿mucha gente ha cerrado negocios? Sí. ¿Por qué? Porque voy a estar manteniendo el narcotráfico. Igual en la Ciudad de México, ¿eh? Yo tengo muchos amigos que tienen negocios en el centro de la ciudad, en la plaza de la computación, y llegan a rentearlos ya directamente los de los cárteles,
Y esto lo sabe la autoridad y no hace nada. O sea, estamos hablando de que el narcotráfico ya está rebasando cada día más a la autoridad. Y obviamente, ¿por qué los dejan operar? Pues los dejan operar por el contubernio que hay con las autoridades. El problema del narcotráfico, siempre lo he sostenido, no se sostiene sin el contubernio de la autoridad. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Los gobernadores de los estados nombran siempre a sus procuradores o a sus fiscales a modo. Fue el caso que pasó entre el caso de Veracruz, el caso más sonado, ¿no? Yunes dejó a su procurador, a su fiscal, a Winkler, no lo quiso el nuevo gobernador, hizo lo posible hasta que lo tiró, ¿no? Estas prácticas lo que hacen prácticamente nos dejan en estado de indefensión a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque las fiscalías tienen que ser autónomas, no tienen que depender del gobernador. Y el problema ni ser que tenemos, amigos, ni ser conocidos, no, es que, bueno. a ver, Pues el que es paga que manda. me acordé de Virgilio, A ¿no? ver. Pues no, tú no puedes estar en una función pública administrando y vigilando que la administración esté correcta cuando eres tu brother, cuando Mira, son cuates. el problema que tenemos Pues en aquí no México, puede ¿cuál ser es? eso. Necesitamos contrapesos reales. Y La cuatitud, diría Germán de esa. lo que tenemos que hacer ahora los ciudadanos y lo que tenemos que pedir por el caso de Veracruz es que los fiscales sean autónomos, que no los nombre el gobernador absolutamente para nada. De lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú nombras a un fiscal y llega el otro gobernador y no eres afín a él, automáticamente te van a quitar. Y entonces sigue siendo la justicia a modo. El problema que se debe de hacer es que los fiscales sean autónomos, elegidos por el pueblo, y de esa manera son autónomos. Y entonces no tendría ninguna injerencia el gobernador sobre él, ni nadie para Claro. poderlo presionar. Y podría inclusive investigar al propio gobernador. Si tú te das cuenta, vámonos rápido. En 20 años no ha existido una denuncia penal contra un gobernador de un estado por parte de su procurador. Una denuncia. Porque son compinches. Es su jefe, o sea, es su empleado, su subordinado. No te vayas tan lejos. En el caso del Estado de México, por ejemplo, cuando se disculpó el gobernador por su lana que tiene en Andorra, ¿será para que hiciera una carpeta de investigación? No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No, nadie está investigando del Mazo por ese dinero. Nadie. Ni la federación local, ni tampoco la estatal. Nadie. ¿Por qué no proceden esas cosas? Primero que nada, porque tendría que hacerlo prácticamente el fiscal del Estado, y el fiscal del Estado es empleado del gobernador. O sea, olvídalo, eso no va a pasar. Así de fácil. Entonces, y luego los congresos, pues que todos los diputados que no entienden que son oposición y se ponen a las órdenes del gobernador, es otro problema grave. El problema es que en los estados tienes tlatoanes, tienes verdaderos reyes. A los gobernadores, que hacen y deshacen, ponen al presidente del Tribunal de Justicia, ponen al procurador, ponen al presidente del Congreso local, y entonces no hay un contrapeso de poderes, no existen. Lo que hay es una división de facultades. Ese problema sí es grave para el país. Por eso te vas a encontrar siempre que la justicia va a ser a modo. ¿Por qué? Pero entonces, pregunto y entiendo que esto no es por ley, no está en la Constitución. Así es. Pero entonces, frente a esta realidad, el linchamiento, la justicia por propia mano, ¿tomará otro cauce? Es decir, ¿a futuro podrá ser algo que se pueda hacer? Pues el extremo ya lo está haciendo con las autodefensas. Salieron las autodefensas porque el Estado no les pudo dar seguridad. Así de simple. Por eso, que fue Entonces, un grave error, carta que le escribí en su momento a Osorio Chong diciéndole, esto es uno de los peores errores que ustedes van a cometer en la administración. Cometieron muchos, pero ese puso a México de cabeza. Pues lo siguen todavía de cabeza porque hoy por hoy te das cuenta que varias comunidades lo que van a empezar a hacer es empezar a armarse prácticamente para defenderse. ¿Por qué? Porque pues no confían en la autoridad. Ese es un problema delicado, es un problema grave. Permíteme ir una pausa, Óscar Valdés. Estaba leyendo aquí como de reojo, ¿cómo que Javier Duarte ya escribe columnas? Sí, así es. La verdad nos hará libres. El PRI azul. Me carga. Miren, yo a veces creo que lo he visto, pues casi todo. Pero ya de plano que este ratero, corrupto, criminal, usado para mover el dinero de México, que ha dejado a 9 generaciones de veracruzanos en una deuda inexplicable, terrible. Todavía escribe una columna
Sí, porque también vamos a ser muy claros. Te das cuenta que Cuitláhuac no es el contrapeso real para decir que está haciendo cosas bien en el estado de No, Veracruz. pues es que Veracruz es un mugrero Y desde entonces, cuánto bueno, tiempo. hagado que la gente, hay gente que te dice, prefiero mejor a Yaribú que a Cuitláhuac. Ve lo grave que está el tema, ¿eh? Bueno, pues así te dicen, prefiero a tal Peña así te lo dicen. Pero sí, Pero espérame, ya de veras, estar hablando en serio. Javier Duarte escribiendo una columna donde habla pestes de Yunes, donde habla pestes de Osorio, de Peña Nieto, de... ¿Qué es esto? pues recuerda que quiere cambiar su estatus a testigo protegido para acusar a Peña Nieto. Ya lo hemos visto en un programa anterior, que él está dando datos y quiere dar datos a la Fiscalía. Está aportando ya cartas donde está diciendo del dinero que él aportó a la campaña a través de Videgaray para Peña Nieto. No, yo de veras sí pensé que lo había visto. Bueno, por lo menos algo, ¿no? Pero no, esto sí me deja así, me tartamudeando. ¿Cómo va a ser esto, Oscar? Pues sí. Es una mentada esto, ¿cómo? Pero ¿en qué medio se lo está permitiendo que lo escriba, no? Da igual, imagen del Golfo, Central de Noticias, pues, el que sea. Bueno, también qué medio se lo está permitiendo, tienes razón. Ay, no, de cabeza. Estamos al revés. Volvemos. Por ejemplo, la nota que surge en este chat de mis jefes de información, que se llama FF Editorial. La madrugada del domingo, mi querido Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional, abogado de ¿Qué tal, Fernanda? Alrededor de las 2:40 horas, o sea, para amanecer, ¿no? Un grupo armado asesina a José Cipriano Hernández, dirigente de Morena, en Ayagualtempa, allá en Guerrero. ¿Todo esto son venganzas? Ajustes de cuentas del narcotráfico. O sea, ¿quién gobierna México? En muchos estados el narcotráfico, esa es la realidad. Punto. Sí. Michoacán, el narcotráfico, Guerrero, el narcotráfico, Tamaulipas, el narcotráfico, o sea, el narcotráfico. Son los que mandan, todos tienen todo el poder. Por eso Cabeza de Vaca pedía ayuda, ¿no? Hace poco todos están pidiendo ayuda. O sea, el problema decía, es que por favor, ayúdenme, no puedo con los policías. el problema O sea, te voy a somos comentar. muy pocos, pues. Cabeza de Vaca estuvo en prisión en Estados Unidos por asalto, ¿eh? Ahí están en las redes sociales también. O sea, el problema que tenemos, ¿cuál es? Si los gobernadores no sueltan a los fiscales independientes y siguen teniéndolos a su disposición, se va a hacer un problema regular y esto no va a cambiar. Ese es el problema que estamos viendo en los estados de la República. ¿Por qué? Porque los fiscales prácticamente, pues muchos son cooptados por el narcotráfico, son cooptados por ellos. Seguridad Pública, recordemos que seguridad previene el delito, los que lo castigan son las fiscalías. Y el problema que tenemos es que esas dos, tanto la Secretaría de Seguridad Pública de los estados como las fiscalías, pues son gentes del gobernador y muchas veces son gentes del narcotráfico. Yo tuve amigos alcaldes que me decían, es que a mí me ponen al secretario de Seguridad Pública Municipal, yo no puedo meterme, si no me van a matar. ¿Cuántas veces vimos fotografías de alcaldes que los hincaban en el narcotráfico? Recordemos en Guerrero que pasó esa escena. Entonces hay estados como en Guerrero de Michoacán que gobiernan, son narcoestados. El poder es del narcotráfico. O sea, no están gobernando los gobernadores. Ellos de eso te dan unas cifras, pero las cifras reales están ocultas, es muy difícil. El problema que tenemos es ese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya están rebasados, le piden ayuda a la federación, pero tampoco hace nada por limpiar la casa. Y le avientan la bronca a la federación. Te comento, los homicidios son delitos del fuero común. Son broncas de los gobernadores de los estados. No es problema de la federación. Yo veo mucha gente que aquí le avienta el problema al presidente de la República. Espérame, si pues, los homicidios fuero común. Depende del gobernador, depende de los fiscales. Ahora, se entiende, mira, yo no he sido una defensora, pero se entiende que él también encontró, Andrés Manuel López Obrador, un mugrero por donde la veas. Pues así quedó el país, así está el país. Entonces lo que tienes que hacer es esperarte. Yo creo que van a dar resultados las leyes que ya vienen. ¿Por qué? Porque van por el dinero del narcotráfico, que de esa manera pues va a ser quitarles el capital y los recursos. Tú la vez pasada comentabas que todo se manejaba en efectivo. La pregunta es, ¿quién le está dando el efectivo al narcotráfico? ¿Por qué? Porque esas cantidades las debes sacar de los bancos. Nadie puede manejar 300, 500, 600 millones de pesos en un banco. O del ambulantaje. O del ambulantaje, o también de los gobernadores que sacan programas
y luego le dan la vuelta al dinero. O de lo que quede en aduanas. O sea, por ahí, a ver, ¿por dónde sale todo el tema de lavado de dinero? Sabemos lo que es lavado de dinero. Así es. O nos regresamos tantito a que nos expliques brevemente qué es. El lavado de dinero son recursos de procedencia ilícita que no pagan impuestos. Perfecto. Y que tienen que ingresar o sea, a una economía. A una economía formal. Exacto. Aquí, ¿Cómo lo ingresas? A través de bancos, es la única manera, a través de transferencias, de cheques. Recuerda que en México está prohibido el efectivo. Sí, pero recuerda que en México se usa el efectivo. O sea, sí, pero jurídicamente no puede usar efectivo para pagar nada, ¿eh? Ajá. Más que tarjeta o para sí, lo contar, que puedes tú comprobar que puedes pagar. Pero aquí el problema que tenemos, las cantidades que manejan en efectivo son exorbitantes. Por eso, pero ¿qué hay de que yo ponga entonces pues una red de zapaterías o una red de supermercados o abra de repente pues fondas? El asunto no es ese, el asunto es que debes de declararlo y mucha gente eso no lo declara. Entonces, ¿cómo entra circulante? Bueno, el problema que tenemos, es que están los bancos, pero declaras una mínima parte de lo que realmente tienes. Ese es el problema que hay ahorita en el país. Estas leyes que estás viendo que se están endureciendo son para eso. A ver, pregunta. Un narcotraficante tiene la mayor parte de su dinero en efectivo, no lo va a tener en cuentas de banco, ¿o sí? Ahora ya se están diversificando, ya ponen empresas, compran empresas, contratan gente, ya se manejan como empresarios, como empresas. Ya bueno, el Chapo tenía más de 3,000 empresas en el mundo. Claro, o sea, se manejan ya como empresarios. De hecho, ellos mismos se hacen llamar empresarios. Esa es la realidad, ¿eh? Bueno, a ver, entonces, supongamos que a ese narco en específico, a ese capo, a ese delincuente criminal, le quitas sus cuentas, se las congelas. Sí. Pues no lo dejas encuerado, ¿o sí? No, a ver, es que te voy a explicar qué es. Por favor. El 400 bis del Código Penal, que hasta hoy ha sido letra muerta, es al que altere, dé ayuda, ingrese, modifique, preste su nombre de empresas a personas de procedencia con recursos de procedencia ilícita, se va a prisión. Entonces, ¿qué significa esto? Que vas a tener que empezar a agarrar a los empresarios que son prestanombres de los narcotraficantes para quitarles los recursos. O políticos. Empresarios, políticos, artistas, toda la gama que tú le veas. Deportistas, todo lo que periodistas. Tú le veas. Todo lo que tú veas automáticamente va para allá esta ley, en donde prácticamente cuando empiecen a quitar empresas y cantidades de dinero que no se puedan comprobar, se van inmediatamente a la federación. Y de esa manera es como vas a empezar a desarticularlos. Herramientas ya las tienes. La ley FATCA en Estados Unidos, que son convenios internacionales, también los tienes. Solamente que a mí con lo que faltaba, lo que todo el mundo se quejaba, decir, para que yo no hice un procedimiento, me cuesta mucho trabajo. Por eso ahora va a ser sin juicio. Delincuencia organizada sin juicio, vámonos, te quitan los bienes. Sí va a estar complicado el tema también, ¿eh? No va a ser sencillo. A ver, quiero tocar algo que podamos entender claramente quienes aprendemos contigo porque eres nuestro abogado. Palpas muy bien la realidad, sobre todo estás rodeado de mucha información. Has buscado pues ser parte de la gente que esté en una fiscalía autónoma, sí, que ojalá así sea y se te dé, te necesitamos. Pero yo quiero entender como ciudadana, esto de la venta de la droga, del tema del narco, de ahora que se llaman empresarios, imagínate nada más, bueno, no encontré un empresario que sea, bueno, ya no me voy a meter en ese tema. Entonces, que se dicen empresarios contra los linchamientos y la droga en México y la inseguridad y las armas que tienen todo el mundo, o la mayor parte, que está mejor armado el narco que la Guardia Nacional. ¿En dónde se desploma la seguridad? ¿Por qué hay tantos feminicidios? ¿Por qué hay tantos asaltos, robos, trata de personas? Por la impunidad. La impunidad. Hace 2 meses salió en redes sociales que había un retén de unas personas armadas ahí en Satélite que andaban parando a la gente. Uh-huh. Resultó que alguien los grabó y eran policías municipales de diferentes municipios y estaban extorsionando a la gente.
Yo te pregunto, ¿quién les permitió eso? Pues sus comandantes. Y siguen Y trabajando. siguen trabajando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Les piden cuotas a los policías de 2,000, 3,000 pesos. ¿Qué hace el policía? Pues sale a extorsionar. Entonces, entre el desempleo más los rateros per se, es decir, Sí, los mañosos, sí. los delincuentes, los que siempre quieren algo más, los que quieren robar, todo eso junto con el narco, con los políticos corruptos, con todo se mete en una licuadora. Así es. Y de ahí vivimos todos los días. Sí, el problema que tenemos hoy, ¿cuál es? Que tienes que empezar a separar y a depurar a esas personas y no es tan sencillo hacerlo. ¿Por qué? Bueno, ¿y Porque se podrá? yo creo que se va a poder. El problema que tenemos en este país es que tenemos una corrupción funcional. Todo funciona con corrupción. Ese es el problema que tenemos. El MP funciona con corrupción. Sí, pero El entonces, policía funciona con corrupción. a ver, vamos a una pausa. Pero entonces, si esa es nuestra realidad, no puedes decir fuchi fuchi a la delincuencia. Agarren a sus hijos, señoras. Es Pausa, más complicado. volvemos. Óscar Valdés, en esto que estamos platicando, ¿le ves salida a este tema de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de el México que estamos viviendo? Porque, Óscar, sí creo desde todas las trincheras que yo puedo representar en mi vida privada y en mi vida personal, podemos con una crisis económica, podemos con una crisis de empleo, podemos, en fin, creo que podemos salir adelante de muchos problemas en ese sentido, pero del problema que no podemos salir adelante es de la inseguridad. Así es. Yo O creo sea, que tú saber si vas a regresar con bien y tu familia va a regresar con bien, yo creo que es muy distinto a decir, a ver cómo me busco la manera de trabajar, a ver cómo ingreso algo. Pero la inseguridad sí puede acabar con todos nosotros, ¿eh? así es. Mira, yo creo que con las leyes que se están haciendo, que ya están a punto de cuajarse en menos de 2 semanas en el Senado, ya tiene elementos prácticamente la Fiscalía para poder empezar a atacar estos grupos en economía. Porque el problema que tenías era lo siguiente, no tenían las herramientas legales para poder quitar ese dinero. Y entonces lo que hacían eran extorsiones. ¿Qué fue lo que hizo Castillejos, el consejero del presidente? Pues lo están investigando. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos incautaban las cuentas que les parecían bastante cuantiosas, que no tenían origen, y se las incautaban con la UIF, la cual dirige el doctor Santiago Nieto, en aquel tiempo decía Vas. ¿Y sabes qué es lo que hacían? Iban y los extorsionaban y les regresaban su dinero, después de quitarle su módico 40%, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿qué es lo que pasaba? Pues nunca los combatieron, ese fue el problema. Al contrario, se volvían parte de la corrupción de ellos. Hoy, ¿qué se va a hacer? Por primera vez hay leyes donde te van a permitir quitarles los recursos. Y eso ya es algo importante porque... ¿Quitarle los recursos a quién? A los narcotraficantes, a las empresas que están manejando ellos. Hay informes, de veras es que hay inteligencia de todos. Todo el mundo piensa que el narcotráfico, nos quedamos todavía con el narco de hace 15 años, que agarra las pacas de dinero y las pone en su rancho. No, los invierten, compran empresas, compran activos, usan notarios, mandan hijos a estudiar a Estados Unidos, compran financieros, o sea, ya te estoy hablando de otra trama, ya de narcotraficantes. Ya se mezclan con la gente y no los ubicas. Pero ahí están. La DEA tiene toda la información, ya se la mandó al gobierno mexicano. Saben dónde están las empresas, saben quiénes son. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La herramienta legal es la que faltaba, ya está. Ya no tarda que la fiscalía en 30, 60 días se empiece a dar resultados y que la Guardia Nacional empiece a operar. Porque hay lo que comentas que es cierto, o sea, no se va a tolerar prácticamente la inseguridad. No puedes. Ese es el talón de Aquiles de la cuarta transformación. Pues lo hemos dicho. La inseguridad. Pero me disculpas, digo, me dirán, bueno, dale la burra al trigo, pero es que no puede decir fuchi fuchi. A ver, mira. Eso es un error, Óscar. ¿El problema cuál es? Ahí se los encargo a las mamacitas. No, a ver. ¿Qué quiere decir el presidente con eso? El presidente no puede jurídicamente combatir al narcotráfico porque no le compete. Queda claro. Le compete a la Fiscalía y le compete a la Guardia Nacional. Muy bien. Esa es bronca de ellos. Perfecto. Ese es el problema de ellos. Queda claro. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ya están los elementos, ya. Estamos a 2 semanas de que se dé la ley en el Senado para que puedan entrarle con todo
y para que ahora sí empiezan a incautar dinero y para que empiecen prácticamente a quitarles el poder a estas personas. Lamentablemente apenas están haciendo las cosas, para mí fueron demasiado lentas. Recuerda, casi nos aventamos 6 meses para hacer la Guardia Nacional, en lo que fue unanimidad y no fue unanimidad, bueno, ya se dio. Apenas están las herramientas. Yo creo que esto, el problema se está haciendo cada vez más y más grave y se tiene que atender de tajo. Si es un problema grave, demasiado grave, digo, simplemente ve las redes sociales, ve los videos que suben a las redes sociales, son terribles, son espantosos. Ahora, infiltrados en las manifestaciones como esta de mujeres. Esas mujeres eran infiltradas, Óscar. Eso no puede ser parte de la manifestación. No, era un grupo muy pequeño. Pero ahí el problema también que tenemos que es con el vandalismo. El vandalismo como tal. Entonces, crimen organizado, sicarios de por medio, narcotráfico, pero también el que roba, pues, la bolsa. El que roba, bueno, hemos hablado de robo de celulares. Claro, mira lo que genera económicamente Lo eso. que más indigna, te voy a decir que es. Luego veo a los policías de municipios o de la Ciudad de México que le quitan a los ambulantes su mercancía, a gente de la tercera edad. Hazme el favor, es su único sustento, están vendiendo algo para mantenerse. Pero esos policías son parte de la Guardia Nacional. Y se los quitan. No, estos son los de las delegaciones, o sea, no tiene nada que ver con ellos. Pero la Guardia Nacional dice que pues van a tener que pasar por cosas de confianza, ¿cómo se llama? Pruebas de confianza. Digo, no, pues nos vamos a quedar con nada. El problema que se tiene ahí, ¿cuál es? Recuerda que mucha gente de Estado Mayor Presidencial migró prácticamente a la Guardia Nacional. Y el problema que hay ahorita con la Policía Federal, que son los que están tomando aquí el periférico. No están contentos. No están contentos porque les estás quitando un bono que les dabas anteriormente. Y tienen toda la razón. Y ya no se los das. Yo sí creo que la gente tiene que estar bien pagada porque van a arriesgar la vida. Esa es la realidad. Claro que tienen que estar bien pagados porque si no, ¿qué es lo que pasa? Pues el narcotráfico los va a corromper. Es que no podemos pelucear el dinero, pues, no podemos patear el dinero. Alguien que tiene una preparación, que es un perito non plus ultra, tiene que ganar dinero. Tú que tienes doctorados honoris causa, pues eventualmente tendrás que ganar tu dinero. El problema que tenemos O sea, ¿por qué le tenemos miedo a que un policía bien pagado, un político bien pagado, un presidente bien pagado, todos bien pagados? ¿Por qué? El problema que tenemos ahorita, tienes 10.500.000 personas que tienen licenciaturas y maestrías que ganan menos de 10,000 pesos. Pues imagínate. O sea, así es como está la situación de este país. Está delicada, ¿eh? Sí. Por eso. Preguntaba con varios amigos míos cuánto pagan en las colegiaturas, ¿no? Más de 20,000 pesos para que salgas saliendo y te paguen 3,000 como meritorio o 4,000 pesos. No, bueno, ¿y por qué regalas dinero por otro lado? Yo creo que el problema que tiene que ser un problema integral. Yo coincido contigo, yo creo que lo principal es la inseguridad. Si no se bajan los altos índices de inseguridad, va a ser un problema demasiado grave. Ahí sí esto va a ser para ti, para mí, con trabajo, sin esto nos trabajo, pega a todos. con escuela, sin Chairos, escuela, no, comiendo chairos, una vez al día o 3 o 10, gordos, flacos, regulares, chairos, fifís, mamás, hijas de la... mamás buena, lo que quieras. Eso sí nos pega a todos. Y a todos. Si esto no se resuelve, es el talón de Aquiles de la cuarta transformación, la inseguridad. Tus datos, mi querido Óscar Valdés. OscarValdés.mx, ahí están todas mis redes. ¿Así, Óscar Valdés? Sí, ahí están. ¿Vas a dar conferencias ahora pronto? Voy a dar conferencias y yo estoy esperando ahí. Hicimos un programa interesante que presentamos a la prensa de la República, están por contestarnos, hablando este tema de la seguridad. ¿Cómo se puede evitar? Ay, pues ojalá. ¿Hiciste un esquema de cómo se puede evitar? De cómo ¿Ya cómo lo presentaste? Ya está presentado. ¿Cuándo te darán resultados de si sí lo aceptan o no? ¿Esta semana? Esta misma semana. Pues mira, Óscar Valdés, por lo que yo conozco de tu persona, de la gente que te rodea, sin duda alguna deseo que te lo hayan aceptado, porque por lo demás, Óscar, yo no veo que haya otra cosa, ¿eh? De verdad, yo no veo a alguien que pueda tomar el toro por el cuerno como tú lo harías desde esa trinchera. E insisto, y esto de verdad, hablen con un empresario putrimillonario, pero hablen con alguien que gana 1,000 pesos, hablen con quien quieran, hablen con los estratos sociales que ustedes quieran. Lo único que no podemos brincar como sociedad es la inseguridad. Así es. Lo demás, como quiera que sea. Lo demás se arregla, pero no la inseguridad.
oscarvaldez.mx. Gracias, Óscar. La DEA sabe dónde están esos narcos, cuáles son sus empresas. Fíjate, esa información ya se la dio a México. Ya. Lo que tú estabas diciendo. Ya lo tienen. Bueno, pues ahí está. Pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernando?